Ya tengo el deje de mis alumnos, de que hasta que no se callan no empiezo. No quiero tratarlos como estudiantes, porque sería ridículo, ¿no? Pero me cuesta a veces cambiar el chip. Hasta que no veo que os calmáis, resultado, marcador, etcétera, etcétera, cómo estáis, y dejo que hagáis los saludos y empezamos. Yo me llamo Jaime, para que el que no me conozca, toda la parafernalia que veis ahí, pero no voy a pararme en ello, no tiene sentido aquí. Y soy preparador físico, eso que me gusta dejarlo claro de antemano, porque en cuanto empiezas una charla o te presentan y te dicen que eres profesor en la universidad, doctor, bla, 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 enseguida los entrenadores hay una tendencia que por lo general cambian el chip. Cortan, cierran las vías de acceso y lo primero que piensan es: ya está otro coñazo aquí de la universidad que no tiene ni idea de lo que es el campo y el mundo real y la realidad y bla, 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 y ya tienes un bloqueo. En mi caso llevo 20 años entrenando deportistas, sobre todo jugadores de tenis, porque mi deporte fundamental es el tenis, aunque llevo bastantes años vinculado al CTD de Asturias, y de bádminton. Los primeros años de una manera así un poquito fugaz, por periodos, por mi trabajo, pero ahora de una manera un poquito más estable, ¿no? Ya podemos hacer cosas como a mí me gusta, con un poco de estabilidad y criterio. Cuando me comentaron de venir aquí a hablaros de el desarrollo de la coordinación y de la agilidad en categorías inferiores, y que me daban solo una hora, dije, bueno, vamos a hablar de algo, vamos a dar unas pinceladas, porque podríamos estar 5 horas hablando de esto y probablemente tendríais una estructura medio clara de cómo se puede hacer una aproximación a esto en estas edades, porque para mí lo fundamental es saber dónde estamos, cuando hablábamos de categorías inferiores, es difícil darle una explicación a esto. Hablamos de categorías inferiores, pero deberíamos hablar de tres periodos que están íntimamente relacionados con algo que pasa en el cuerpo, que es la maduración. El proceso de crecimiento es una cosa y la maduración es otra. Entonces, todo este tipo de conceptos, a veces, cuando hablas con los entrenadores, no les quedan muy claros. Y a partir de ahí se generan un montón de errores. Fran decía una cosa interesante, que era el 1-1, ¿verdad? Y él ponía el ejemplo del tenis. Realmente no es así, porque exceptuando que trabajes con un jugador profesional del circuito ATP o una jugadora profesional del circuito WTA, nunca vas a trabajar 1-1. Vas a tener 7-8 jugadores, 7-8 jugadoras, de su padre y de su madre, chicos y chicas mezclados, y con los mismos problemas, exactamente los mismos problemas a los que os enfrentáis vosotros. Es más, quizás más problemas, porque en mi experiencia, en el día a día en la cancha, donde nosotros tenemos en bádminton una zona cubierta, y donde muchas veces el acceso no es tan fácil o está algo restringido a lo que por ejemplo pueden ser los padres, ¿verdad? Ese ente que nos asusta tanto, los padres, con razón nos asusta tanto. Pero en el tenis sí, el tenis es al aire libre, con lo cual depende de dónde vivas, como tengas el tiempo un poco en contra. Y si vamos a Asturias, imaginaos lo que pasa. Salí hoy de Asturias y llovía, ¿vale? 17 grados y lloviendo. Llego aquí, hace un sol espléndido y un calor que te torra. Bueno, el caso es que primero tienes eso, segundo tienes los padres que están a pie de valla, como digo yo. Están a pie de valla opinando, diciendo todo lo que estáis acostumbrados vosotros a recibir por correo, por mensaje de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. En el tenis se recibe live, en la valla, a pie de pista. Cuando tú les estás diciendo una cosa, el padre o la madre les dice otra. Mueve los pies así, golpea así, haz esto. ¿Pero qué haces? No bebas ahora, bebe, ¿vale? Entonces eso es una diferencia que os parece, igual nos parece muy grande, pero es enorme, ¿vale? Entonces, os hablaba de que hay que distinguir dónde estamos. Cuando hablamos de categorías inferiores, para mí categorías inferiores puede ser un
un jugador o una jugadora de 16 años. Pero si lo ves desde el punto de vista de la maduración, hay mucho más donde rascar. ¿Esto pasa o no pasa? Vale. Cuando hablamos de cualidades coordinativas, coordinación, agilidad, velocidad, todo este tema que siempre lo metemos en un mismo conjunto, pero al final lo que hay que intentar contestar es a esta pregunta. Vemos esta jugadora, ¿consideramos que es una jugadora que podríamos decir que es rápida? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues sí. ¿Y que se anticipa? Pues sí. ¿Y que tiene todas las cualidades que queremos o que querríamos que tuviesen nuestros jugadores? Pues sí, por eso la pongo. Si fuese tenis pondría a Nadal o a Federer. ¿Tiene las cualidades que queremos? Sí. ¿Pero qué se necesita? Y recordad que Fran nos ha hablado desde un punto de vista más técnico del movimiento y os voy a hablar desde un punto de vista más físico del movimiento. Fran, arréglame esto, tú eres el jefe. No sé si funciona o no funciona. Vale, ¿qué creéis? Decidme algo que creáis que se necesita para ser rápido, desde un punto de vista físico, en una pista de bádminton. Bueno, gracias, Fran. Ya lo sabéis. Una. Ya no hay sorpresas. Vale. Bueno, ya tenéis una, ¿verdad? Nuestros pies tienen que ser reactivos. Tienen que generar una fuerza contra el suelo. Esa fuerza contra el suelo es una fuerza sobre todo reactiva. Los tiempos de contacto tienen que poder ser mínimos cuando yo quiero desplazarme rápidamente. Y eso lo que me va a generar es una cierta cadencia, un cierto ritmo de movimiento. Una combinación entre lo que sería la amplitud y la frecuencia de paso. Me interesa utilizar pasos más largos, pasos más cortos, pasos con más frecuencia o pasos con menos frecuencia. Esa sería la combinación óptima. Desde un punto de vista físico, si vamos desgranando, esto sería principal para movernos rápido. ¿Pero qué más? ¿Qué más? ¿Qué creéis que hay más? Eso sería un poco un sumum de todo. La coordinación es otra cosa que entendemos de una manera muy global, pero veremos que abarca todo. Abarca todo. Necesito una buena estabilidad, una buena conexión entre mi tren inferior y mi tren superior. Somos una cadena cinética. ¿Sabéis lo que es una cadena cinética? Somos eslabones de una misma cadena, y si alguno de esos eslabones está débil, está un poco alterado, esa cadena no se va a expresar. Esa energía que generamos en el suelo no se va a transmitir al volante al final. ¿Se puede suplir? Sí, normalmente por un sobreuso de alguno de esos eslabones. Si mi tronco, en este caso, si mi zona central no está bien trabajada, no está bien acondicionada, va a haber una pérdida de fuerza por ahí. Esa pérdida de fuerza nos puede generar dos cosas. Una, la evidente, que hay una falta de estabilidad, con lo cual va a haber una falta de equilibrio, va a haber pérdidas de equilibrio no deseadas, falta de control del movimiento, pero también sobrecarga en las zonas que están débiles, ya sea zona anterior, zona posterior. Normalmente al final vamos a tener lumbalgias, vamos a tener problemas de espalda, podemos tener hernias, podemos tener espondilolisis, espondilolistesis, todo este tipo de lesiones que probablemente hayáis escuchado, probablemente alguno de vuestros jugadores o jugadoras haya sufrido, probablemente vosotros como jugadores o como entrenadores hayáis sufrido, y no es ni más ni menos que una falta de acondicionamiento. Flexibilidad, rango de movimiento. ¿Vosotros creéis que para ejecutar un golpe de esas características no tengo que ser flexible? Tengo que buscar la combinación entre ser potente y ser flexible. Esto es el toque de magia. ¿Cómo sabemos eso? Eso no se puede saber ni medir. Se pueden medir cosas aisladas, la rigidez muscular, la flexibilidad aisladamente, de manera pasiva, de manera activa, pero en acciones tan complejas como puede ser cualquier golpeo de un jugador, una jugadora de bádminton en este caso, un jugador o jugadora de tenis, no se puede saber, no se puede medir, no se puede valorar. Estamos en el mundo de valorarlo todo.
Fran ha venido ahora con datos, yo os pondré datos, queremos medir cosas, queremos hacer cosas, pero al final hay que buscar un poco esa balanza, equilibrar esa balanza entre ser potente o ser flexible, ¿vale? Esto es como los gimnastas o como los velocistas. Los velocistas son muy rígidos en cierta musculatura porque necesitan ser potentes, como los gimnastas, pero los gimnastas también necesitan ser muy flexibles a la par que potentes, entonces necesitamos buscar una combinación, no tenemos que abusar ni de una cosa ni otra. Y a todo esto le tenemos que añadir la coordinación. Dentro de la coordinación sí que podemos empezar a hablar de factores perceptivos y toma de decisión. Ese tiempo de reacción del que os hablaba Fran no deja de ser ni más ni menos que lo que podemos entrenar, lo que llamamos preíndices. Es cómo tú, esa información que recibes, eres capaz de manejarla, de trabajarla. Porque al final el tiempo va a ser el mismo, desde que golpean el volante hasta que tú eres capaz de llegar a ese volante con una decisión ya tomada de dónde va a ir ese volante, de vuelta, es muy poco tiempo. Muy poco tiempo que humanamente, fisiológicamente es imposible trabajar. Entonces la anticipación, famosa anticipación, se trabaja con estos preíndices. Y no sabemos de dónde vienen, tiene una explicación neurofisiológica muy compleja, pero sabemos que los buenos jugadores tienen algo que no tiene el resto. Que fijan su mirada en cosas que no tiene el resto, o que no hace el resto. Nosotros lo hicimos con el resto en tenis, y analizamos a jugadores profesionales. David Ferrer es uno de los mejores restadores, era uno de los mejores restadores, porque el tiempo pasa y ya no lo es, del circuito. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Pero él tenía una estrategia de visualización. Bueno, se utilizan unas gafas específicas que lo que hacen es ver dónde directamente tus ojos miran, a qué punto exactamente del contrario está focalizando tu mirada. Y a través de, bueno, pues, de una serie de análisis de control motor, pues se puede ver lo que diferencia a un jugador de otro, más o menos. Pero luego tú le preguntas a ese jugador y tú, ¿en qué te fijas? Y él no te lo dice. No sabe decírtelo, no sabe explicártelo. Él tiene una estrategia, pero esa estrategia le permite restar mejor. Entonces trabajamos con milésimas de segundo. Esas milésimas de segundo, desde el punto de vista físico, son prácticamente imposibles de mejorar. Entonces, ahí podemos hacer lo que podemos hacer, pero no podemos hacer mucho en cuanto a ese tiempo de reacción, ¿vale? Tiempo de reacción. El simple sí, una cuestión de activación muscular, pero a nivel complejo es mucho más difícil. Vale. ¿Por qué necesito todas estas cosas? Porque al final lo que necesitamos es que nuestros jugadores, nuestras jugadoras estén constantemente ejecutando. Ya habéis visto datos que presentó Fran: aceleraciones, frenadas, cambios de dirección, saltos, golpeos. Todo esto con una buena estabilidad, con un buen control, y encima le estamos pidiendo que tengan criterio y plan de juego, y que no se desmoronen psicológicamente. Y todo esto, sumarle que estamos hablando de niños y niñas de 12, 13 años, 11 años, ¿vale? Entonces ahora, pensad un poco, ¿es viable o no es viable? A veces pedimos peras al olmo, mucho. A veces pedimos peras a un olmo que ni siquiera está plantado. Entonces, tenemos que intentar ir construyendo. De esto se trata, de ir construyendo, no empezar por la cúspide de la pirámide, no pensar que nuestro jugador es, o nuestra jugadora es Carolina Marín. Carolina Marín ha tenido el desarrollo que ha tenido. Entonces vamos a darle el mismo desarrollo, el mismo tiempo, o el que necesiten a los deportistas. Y ese tiempo, esos tiempos sabemos a día de hoy, a nivel de desarrollo físico, cuánto es. Sabemos cuánto es, porque no tenéis ni más ni menos que analizar las edades promedio de los mejores y mejores jugadoras del mundo. Jugadores y jugadoras del mundo. Y simplemente con eso podéis establecer una edad a nivel cronológico. ¿Vale? ¿Qué edad tiene? Si yo os preguntase, ¿me podéis decir la edad de los 20 primeros o 50 primeros y 50 primeras jugadoras del mundo? ¿Edad promedio? ¿Me lo podríais decir? Con datos. No tengo datos reales, pero sí sé que ahora son mucho más jóvenes que hace unos 10 años.
Son mucho más jóvenes que hace unos 10 años. O sea, llegan a estar... Creo que en la media igual hay que ir a la desviación típica, porque si son unas 5 pruebas, dobles respecto a individual, creo que los números fluctúan. Vamos a hacer singles, vamos a hacer individual. Individual. ¿Podrías decírmelo? Ya tenéis una tarea. Sí, sí, yo sé los números que me vais a dar, pero yo quiero que me deis los números. Yo os puedo decir los números de los 50 primeros a mes pasado, de los 50 primeros del ATP en tenis y de las 50 primeras en WTA tenis. Son 28,7 y 26,6 de media. Y diréis, pero oye, es que yo conozco a fulanito que tiene 20 años y ya está entre los primeros del mundo. Ya, pero ese es uno entre 1.000.000. Y ojalá lo tuviésemos, ojalá lo tuviese yo, ese uno entre 1.000.000, ojalá. Aunque no os creáis, porque también es una jodienda para los entrenadores, el ir acelerando fases, ir teniendo que pasar fases muy rápido sin haber podido crear, sin haber podido afianzar. Y en el aspecto físico hay cosas que no se pueden salvar, ¿no? Hay cosas que no se pueden acelerar. Tú puedes tener un jugador, una jugadora talentosa o talentoso, muy talentoso, que te va pasando fases y que de repente te está ganando internacionales y tú aceleras porque gana y tienes una fractura por estrés. ¿Por qué? Porque te ha saltado una cosa básica, que es el afianzamiento de las cualidades físicas, de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad, de la agilidad, de la flexibilidad. Y ahí no podemos ir en Fórmula 1, ahí tenemos que ir como toca. Y si intentamos acelerar, podemos conseguir algún tipo de ganancia, pero siempre va a haber un riesgo, y un riesgo bastante importante. Entonces, hay que analizar lo que tenemos, porque es un proceso laborioso, y luego os voy a dar un poco un marco de por dónde tenemos que ir. Estos jugadores, estas jugadoras, tienen que actuar encima con precisión, ¿eh? Os digo que le estamos pidiendo de todo. ¿Cuáles son los fundamentos? Yo llamo técnicos, pero podríamos decir que físicos. Desde un punto de vista físico, para movernos rápido, yo voy desglosando y digo, bueno, en mi día a día, ¿qué es lo que tengo que trabajar con mis chicas y con mis chicos? Primero, la habilidad en el movimiento de pies. El movimiento de pies, el famoso movimiento de pies, o footwork, que lo veréis en inglés, etcétera, etcétera. Vale, ¿eso qué es? Eso no deja de ser... Fran dio una pincelada antes, pero yo la voy a dar mucho más grande. La fuerza es todo. La fuerza como componente físico es todo. Sin la fuerza no hay nada. Es que ni resistencia tampoco hay. Y la fuerza es una cualidad que lo primero que tenéis que hacer es borraros de la mente viejos conceptos, viejos mitos y viejas estupideces que no están demostradas, y quitaros de la mente que la fuerza es entrar a un gimnasio a levantar barras, discos y utilizar máquinas. Es mucho más que todo eso. Y es la cualidad que guía a las demás. Sin la fuerza no existe nada. La velocidad y la agilidad son cualidades directamente dependientes de la fuerza. Sin fuerza no hay velocidad, no hay aceleración, no hay velocidad de desplazamiento, no hay reactividad, no hay nada. Entonces, la fuerza, número uno. Aunque luego podemos hablar de todo lo que queráis, porque podemos hablar de estabilidad de tronco, y al final, ¿qué es la estabilidad de tronco? Fuerza de tronco. En sus variedades, estabilidad como tal de la musculatura intrínseca, de la musculatura interna más profunda que protege la columna, y también de la externa, de la que le gusta a los chicos y a las chicas tener, bueno, los chicos más, ¿no? Ya que no les sirva para rendir, pero les puede servir para la piscina, como les digo yo muchas veces. Entonces, que les sirva. Y el uso de los segmentos libres, al final es una cuestión que también está... Nosotros, los jugadores juegan con su lado hábil, pero el lado no hábil tiene una acción o varias acciones fundamentales, que es mantener la estabilidad, generar movimiento. Es más, nosotros que hemos hecho muchas pruebas, etcétera, etcétera, en competición real, torneos internacionales, nos llevamos muchas sorpresas porque el hombro, por ejemplo, en su movimiento, en todo su rango de movimiento, rotación externa, rotación interna y en fuerza, tanto en rotación interna como en rotación externa, sabemos que en el lado hábil hay unos cambios, está claro, el hombro se fatiga, se utiliza mucho y acaba perdiendo fuerza y estando más rígido después de competir. Pero es que el lado no hábil también. Y curiosamente, en muchos jugadores hay
un sobreuso, que llamamos del lado no hábil. O sea, que la tensión que generan cuando juegan al lado contralateral es muy alta también. Entonces ya no es una cuestión de que el lado no hábil también funciona, que genera movimiento, que ayuda a estabilizar, sino que una sobreactivación de ese lado no hábil, lo que me puede es generar un conflicto y bloquearme el movimiento también. Entonces tenemos que intentar buscar otra vez el equilibrio. ¿Qué hacemos con ese lado no hábil? Pues que se activa más de lo necesario, por ejemplo, que está mucho más rígido de lo necesario. Yo muchas veces, cuando tengo a los chicos o a las chicas haciendo algún ejercicio, por ejemplo, trabajo de agilidad, trabajo de escalera, muchas veces, si os fijáis, mirad, otra tarea que tenéis, fijaros, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con las manos? Y vais a fijar que yo voy y les doy tortazos en las manos, perdón, no en la cara, tortazos en las manos, les doy golpes, para que intenten darse cuenta de que están generando un montón de estrés. Ese estrés, esa tensión, lo que hace normalmente es, se la llevan a los hombros, se la llevan al trapecio y acaban con un ejercicio que es normal y que tiene que ser del tren inferior, les acaba doliendo el cuello. Os puede parecer una chorrada, pero no lo es. En el juego, y a eso me refiero con sobreactivación, es que generan tanto estrés en el lado no hábil sin ser conscientes de que ya no es que tengan disminuida la fuerza en ese lado, que me es irrelevante realmente, o el rango de movimiento, sino que lo que hacen es que sea menos eficiente el otro lado. Entonces, porque al final estamos hablando de cadenas cruzadas, en todos los movimientos, cadenas cruzadas y cadenas rotacionales. Ya no es solo esto, sino que esto va con rotación, va con giro, ¿vale? Y va con impulso del lado de la pierna no dominante sobre el lado del brazo dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que verlo todo desde un punto de vista complejo. Entonces, esa sobreactivación lo que hace es, nos causa problemas. Uso de los segmentos libres. Entonces, para que veáis que lo que necesitamos es intentar ir, digamos que, trabajar sobre este tipo de cosas de manera aislada, integrándolo dentro del entrenamiento, ¿no? Yo os podría decir, os pregunto, vale, para vosotros, ¿qué es este ejercicio? ¿Es un ejercicio de fuerza? Sí, ¿no? Es un ejercicio de fuerza. ¿Qué más? Coordinación. Estamos intentando que coordine su brazo dominante con su pierna no dominante. ¿Es un ejercicio de estabilización de tronco? Queremos que el tronco se mantenga rígido, que no haya rotaciones. Entonces es también un trabajo de estabilización de tronco. Es un trabajo de estabilización de tronco más un trabajo de una cadena cruzada, porque estás trabajando un brazo y la pierna contraria. Veréis, a este chico le veis, ya tiene su bagaje, pero si os pusiese algún vídeo de los sub-14 y de las sub-14, sería demencial. No son capaces ni siquiera a aislar el movimiento, ¿vale? Porque no son capaces, no lo piensan. Cadena cruzada, no, eso no sé ni lo que es. Entonces, lleva tiempo. Pero diréis, ¿y esto qué tiene que ver con moverse rápido? Pues mucho. Entonces, hay que ir, digamos que dibujando todo lo que es el perfil del rendimiento. Primero, decíamos, juego de pies. Los pies, por lo general, son débiles. Nuestros pies son débiles. Si hubiésemos trabajado con deportistas hace 50 años, probablemente los pies serían mucho más fuertes que ahora. ¿Por qué? Primero, el calzado. Segundo, las superficies. Nuestros pies ya están amoldados a estar siempre calzados. Nuestros pies ya están amoldados a estar calzados no porque haya que estar calzado, sino porque la interacción con la superficie es muy mala. Ya no hay superficies blandas. Ya, si queréis ir a correr por ahí, ¿qué encontramos en la mayor parte de los casos? Asfalto. ¿Vas a hacer barefoot running? ¿Vas a hacer carrera descalzo en asfalto? Pues no, si quieres empezar a hacer eso te dirán, no, vete por terreno blando, empieza, tal, no sé. ¿Correr descalzo es bueno o estar en descalzo es bueno? Sí, pero en superficies que interactúen bien con nuestro pie. Nuestros pies son cada vez más débiles.
Entonces, primero, dedicarle un poquito de tiempo a pensar en los pies, a trabajar un poquito la fortaleza en los pies, a trabajar también los puntos gatillo, junto con los fisios, que esos pies no estén así, porque cuando simplemente haced la prueba, pedirle a vuestros chicos, vuestras chicas que se descalcen antes de entrenar, con una pelotita de tenis, ya ni siquiera una pelota dura, ¿vale? Una pelotita de tenis y que hagan un pequeño masaje en las plantas de los pies, con presión. Veréis que ven las estrellas, ¿lo veréis? Van a ver las estrellas. ¿Por qué? Porque está toda esa musculatura hiperactivada. Tienen todos los puntos gatillo a flor de piel. ¿Eso qué significa? Que no va a funcionar bien esa maquinaria. Entonces, los pies, todo empieza por ahí. Y si los pies no funcionan, las rodillas no funcionan. Es cuando empezamos a ver que se sobrecarga el tríceps sural, se sobrecarga el sóleo, vuestros jugadores tienen problemas de sóleo, les duele el tendón, y eso va subiendo. Tenéis el caso de Nadal, ¿verdad? Todo comienza, todos los problemas de Nadal, el que no lo sepa, comienza hace muchos años con una fractura por estrés en el pie. La rodilla no le viene de la rodilla en sí, le viene del pie. Esa fractura por estrés, mal curada, hace que cambie el apoyo, hace que busque unas plantillas, esas plantillas le protegen el pie, pero le hacen cambiar la mecánica, la biomecánica del muscular, y lo que hace es que ese problema va subiendo, rodilla, y recordad esto que os digo, que en unos años veréis que se tendrá que operar de cadera. Probablemente cuando deje de competir, etcétera, etcétera, igual no se entera nadie, pero se tendrá que operar de cadera. Esto es matemático. Los pies, vale, ¿cómo trabajamos los pies? Los pies se trabajan desde un punto de vista de la fisioterapia, es necesario que toda esa zona esté trabajada, ¿vale? Y desde el punto de vista físico tenemos que trabajar con trabajo propioceptivo, con trabajo coordinativo, y con un fortalecimiento general de esa musculatura. Entonces, hay una serie de herramientas y de ejercicios que ahora no voy a poneros, ni me voy a poner a desglosar, pero digamos que estos tres factores son muy importantes para trabajar solo esa parte de lo que es moverse rápido, el juego de pies. O sea, que el juego de pies no es solo ponerse a hacer líneas y hacer escalera de agilidad, eso es una mínima parte de lo que es el juego de pies. ¿Vale? La estabilidad del tronco. La estabilidad del tronco es fundamental, porque si todo va bien en esa cadena cinética, al final el tronco es el transmisor de fuerzas desde tren inferior a tren superior. Pero claro, ahora viene aquí la madre de todas las batallas. ¿Qué hacemos? ¿Abdominales? ¿Cómo los hacemos? Estabilidad, dinámico, estático, ¿qué es lo que hacemos? Al final, esto es un discurso, esto es una discusión que en el ámbito universitario sigue en boga y seguirá durante mucho tiempo, porque sabemos realmente muy poco de lo que es el llamado, que veréis por ahí, core, muchas veces, y ahora como está tan de moda utilizar anglicismos, pues vamos a hablar todos en inglés, ¿no? El core training, ¿no? Que mola, ¿eh? Vale, estabilidad del tronco, ¿vale? La estabilidad del tronco es un concepto muy general, no solo estabilidad, no es solo trabajar esa musculatura más interna, más cercana a la columna para protegerla, sino también la externa. Y habría que combinar las dos partes, habría que combinar acciones estáticas, los famosos puentes laterales, etcétera, etcétera, pero también habría que hacer la dinámica. Y ahí entra en juego la velocidad de movimiento. Porque ¿cómo actúa toda esta musculatura en un jugador o jugadora de bádminton cuando juega? ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad? Esa musculatura se está contrayendo a una velocidad altísima. Y ahora, otra tarea. Vais a intentar ver a vuestros jugadores o vuestras jugadoras cuando les mandan a hacer trabajo de abdominal. Y me decís la velocidad a la que lo hacen versus la velocidad a la que se juega. Y luego podéis encontraros con que tenéis un jugador que, oh, pues si está todo el día haciendo estabilidad, está todo el día haciendo lo que le manda el preparador físico, y en una acción
de una transición excéntrica a concéntrica en una posición modificada en un remate, ¡ay! ¡Clac! Y se ha roto el recto anterior. Pero tiene el six-pack, ¿verdad? Está trabajado y trabajada, ¿no? Está ahí todos los días, dale que te pego, dale que te pego. El dale que te pego igual no está bien orientado. El dale que te pego igual no está bien orientado. El six-pack está bien para irse a la piscina, pero igual no es tan eficiente como que... yo siempre pongo a los entrenadores y a los alumnos un ejemplo.